Askurukipan takanitaki. Askurukipan. Askeurukipanaia hilata Román. Waliki, Kallantañani. A ver, Ullartane, Kitinakas, Tukuyap, Floranoip, Kelkaniptam. A ver, Naya Ullartani, a ver, vamos a ver. Kimsa, Kimsa, vamos a hacer oración. Ullartani, ¿Ya? Siwa Kama. Naya Katuna Yatichiri Hampiwa, Cheje pelota a la sipta. Naya Anaka utana alchiha ampiwa hanko ibijarua koyasipta. Nayaj 16 de julio Katuna Kuyaka ampiwa larama auto a la sipta. Ukchawa hilata. Waliki Poneo. Walikiu, Kitimbis. Kitimbis, Ullaranimoni. Naya yatishiri. Ya, Ullaranipam. Naya, Ya, Ullaranip. yatichiri, okay. Naya karuru kuyaka hampiwa palpateje payapa. Ya. Tataja marcana mama hampiwa pa karwa alasipki. Naya yati kanya utana hila hampiwa kusisin panka ullapja. Ya. Kitimbis, Ullaranip. Naya. Ya. Naya marca haru chacha hampiwa. Cañas kujana tanta chawiru saraskta. Ya. Fuchajaj Santa Cruz marcata. Masi pampiu hichuru alwat purinipje. Ya. Ullaka haj utajana mama hampiu. Milkiti campi tanta lurapje. Ya. Ukaki yatichiri. Walik. Ya, Kitimbis. Naya yatichiri. Ya, Hilatemili, Ullaranim. Ya. Tatajaj mama pampiwa ibija watiski koyuna. Hichuruja nayaja sarawa laja marcaru. Yaja. Tatajaja manca payaski hichuru manca siñataki. Julioja hichuruja pecota harnakayani canchana. Kaspayati. Ya, Hilatemilio no está siguiendo la estructura. A ver, el primero lee, solamente vamos a analizar el primero. A ver. Mayiri, Mayiri, Nayaja, Utajana, Oawanakampi, Uño, Mancasta. Ya, has leído otro. Sí, otro leído. A ver, eso es lo que es el otro. Nayampi, Warmejampi, Utanja, Wawa, Wawaru, Quilcaña y Atichasicta. ¿Será? No, otro has leído otro hace rato. El verbo no estaba al final, estaba al medio. Sí, sí creo. Sí, Atichiri. Ya, entonces, no se entendía. Es como decir el otro día, yo pelota juego, así más o menos se entendía en Aymara, ¿ya?
Ah, sí. ¿Ya? Pecota la nakaya sipta canchana, eso era. No, otro más era. Primero, ya. Ya. A ver, siguiente, ¿qué te empieza? Askero que pande yati chirinaya. ¿Vale? Uyaran Kuyakarrot. Juanuncho awiran ha hilapampej hach achallwanaka katusipki. Ya, Margachaj alto patana mama pampej anatan pejota alasipki. Mariaj chukiagu markanja chachapampeja pucha patakeja yateqañ uta thaqasipkanja. ya, Olekion. ¿Qué te empieza? Naya yatichiri. Ya, Kuyaka Cecilia. ha. Kuyaka ha. Yachana. Masijan piwa hacha cañasco apaskta. No sé si está bien. A ver, ¿el sujeto primera persona qué es? ¿Naya o Cuyacaja? Kuyaka ha. Ah, ya, entonces Mi la hermana. terminación, el verbo no está conjugado bien. Cuando dices Ah, apaskta, entonces cuando es sí. primera persona, ¿no ve? Yo, ¿no ve? Naya apaskta, ¿no ve? Apaski, en todo caso. Segunda persona. O en todo caso, tercera persona, tu hermano. Ya. Ya, ¿Ya? ya. Es terminación, ya. Siguiente ejemplo. Ichu. Hilaha. Viachana. Pucha hampiwa walha choque katuski. ¿Así? Ok, vale, Q. Naya hawirana tatahampiwa hacha qala apaski. ¿Así? No, pues. Ahora estás en primera persona. Naya has dicho. Sí. Entonces, apaskta. Ay, ya, paisu ya te chi. ¿Vale? Recuerda las conjugaciones que hemos visto en primera, segunda, tercera persona. Todas las oraciones que me has leído están en tiempo presente continuo. Entonces, busca eso, la terminación, ¿ya? ¿Qué tiempo es? ¿Qué Paisu tiempo ya te es? chi. Takenete yaran hapta. Ya queda tapjapenito, ya. Todas las prácticas siempre van a ser, porque si no, se van a quedar con la duda y ahí está la dificultad, ¿ya? Entonces, tienen que practicar. Les había dicho en algún momento, la mejor forma de aprender un idioma es practicando, ¿ya? No solamente la escritura, sino también el habla, ¿no? Ya, esta es la última estructura que hemos visto, lo que han leído ahora, ¿no? Sujeto, complemento circunstancial, objeto indirecto, objeto directo y lo que es el verbo, ¿ya? Entonces voy a hacer un ejemplo más para que quede bien claro esto, ¿ya? Sujeto, por ejemplo, dicen, el otro día me decían, puede ser nombre, sí, ¿no? Juanoj, hay choque de vocal porque está en castellano, ¿ya? Solo estoy fonetizando un poco, ¿ya? Juanoj, Hatuna, Warmi Pampiwa, Warmi Pampiwa, Walja, Oh, ya, Achunaka, Ala, Sipcana. Ya. Identificamos. Juano sería sujeto, ¿sí? Este es sujeto. Estoy hablando de tercera persona. Esto es tercera persona. ¿Sí? Hatuna, esto es complemento, el primer complemento circunstancial. Warmi Pampiwa, esto es otro complemento circunstancial. Entonces, Walja, Walja, esto va a ser el objeto indirecto, ¿ya? El que está modificando, ¿no? Chojña, achunak, estos son verduras, ¿no? Esto va a ser objeto directo, ¿ya? A la sipcana, esto va a ser el verbo, ¿ya? Entonces ahí estamos cumpliendo
con el requisito. ¿Ya? ¿Cuál es que ya? Entonces, hablamos así, de esa forma. A ver, sin mirar esto, escriban ejemplos, van a llegar a este mismo. ¿Ya? Solamente que en el verbo tiene que cuidarse, ¿no? Entonces, como estamos hablando, hablamos ahí el castellano, entonces siempre estamos familiarizados, digamos, con esa estructura, ¿no? De que el verbo está después del sujeto, luego el complemento o lo que es el objeto directo, ¿no? Ya, entonces esto es la última estructura. Ahora vamos a pasar al siguiente, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Se ha entendido esto? Hanat, Hanicha. Hanaski wa hilata yatichiri nayama au hanis awigit. Ukamaja acá estructura, sujeto, complemento, o sea, de acuerdo a esa estructura, o sea, tendremos que nosotros redactar las diferentes oraciones de acuerdo a la primera, segunda, tercera, cuarta persona. Eso es lo que yo preguntaba la semana pasada o el día martes. Entonces, está claro ahora, hace un momento usted dijo de que si vamos a escribir con la primera persona, o sea que la terminación también tiene que ser de la primera persona, la segunda persona, terminación de segunda, tercera, tercera, o cuarta, cuarta persona es, o sea, ta, tan, ta, Eso. tatán, no sé, creo que es la cuarta persona. O sea que de acuerdo, o sea, tiene que tener esa estructura, no tenemos que salirnos de esa estructura. Está muy bien, yo pensaba de que era de la primera nomás se hablaba. Si yo quiero escribir una oración con cuarta persona, entonces yo me fijo la estructura, entonces de acuerdo a eso voy a tener que cumplir. O sea, sería esto como norma o como un reglamento, ¿no? O, es decir, estructura. De acuerdo a la estructura tendría que regirme. Muchas gracias. Eso. Muy bien, excelente. Como Gilata. Ya, pues esto es del sujeto, ¿no? Entonces siempre se van a dar, se van a fijar de qué sujeto estamos hablando. Entonces la terminación del verbo, esto, va a conjugar de acuerdo al sujeto, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, esto es Juanoj, ¿no ven? ¿Quién será Juan? Entonces, puede ser mi tío, alguien, ¿no ven? Entonces, le estoy hablando yo de una tercera persona. Entonces la terminación es de tercera persona. Entonces puede ser, eh, no sé, pues Gilajaj, sigue siendo tercera, ¿no ve? Tatajaj, no sé, Masijaj, ¿no ve? Sigue siendo tercera, entonces. O puede ser Nayaj, ¿no ve? Entonces, Nayaj, Katuna, Warmi Hampiwa, Warmi Ha, entonces todavía cambia, ¿no? Warmi Hampiwa, Wal, Hachoña Chunaka, Alasip, Ta, ¿no ve? Entonces aquí ya cambia la terminación, ¿ya? Entonces, eso. Ahora, este verbo también va a cambiar de acuerdo al tiempo, ¿no ven? Entonces, hemos visto tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro, ¿no ven? En pasado hemos visto pasado testimonial, pasado no testimonial. En tiempo presente, presente continuo, presente simple, digamos, y el futuro, ¿no? Entonces, esos tiempos hemos visto, ¿no ven? Entonces, eso, ¿no? Por ejemplo, si hablo de una tercera persona, generalmente va a ser en pasado, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estaban, no sé, vendiendo, no sé, en la feria, ¿no? Entonces, si es en pasado. Ahora eso es pasado testimonial, ¿no ve? ¿Ya? O puede ser presente o presente continuo. Entonces, esa parte ya saben conjugar, entonces no se van a olvidar, ¿ya? Entonces, esa parte igual hay que repasar, ¿ya? ¿Wale que ya? ¿Puede ¿Cuál es votar? un pin? ¿Cuál es un pin? De prestar. Ya, wale, Ya, wale, wale. ya te echiré una duda. Se lo puedo leer una oración y me dice A si ver, está correcto o mal. Aquí dice, ya te chirej, ya te gañ utanja, ya te carini campi, aymara ullaña ya te casipki. ok, wale que ponemos. Sí, Yatichiri es una tercera persona. Entonces, Yatichasipki, ¿no ve? Es presente continuo la terminación. ¿Ya? El Walikiu. ullaña ya te chiri es verbo. ¿Sí? Como objeto directo entra. ¿Está bien en esa parte mi duda? Sí, está bien. Ahora hay, por ejemplo, ah,
hay algunas palabras, ¿no? Entonces eso también tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, hemos dicho el iquiña, ¿no ve? ¿Qué es iquiña? Es el verbo. Hemos dicho, no, si tiene terminación ya, es verbo. Esto es dormir. Ah, pero esto también es sustantivo. Esto es cama o frazada o colcha, ¿no ve? ¿No ve? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces algunos tienen esta doble función, digamos, algunos términos, ¿ya? Pero el ejemplo que has leído está muy bien. Okay, ¿Vale? paisos. Nayaj Luristua, pero no suena, nunca escuché eso. Nayaj Luristua. A ver, a ver. Lurastua, por eso es el presente continuo. Nayaj Lurastua. O el otro que te he mandado era Nayaj Lurta. Lurtua. A ver, Lurta, Lurtua. Es medio complicado. No sé, a ver, yo para mí el último que vos, lo que me has mandado es como para esto, te digo. Es como si estuvieras diciendo, yo estoy haciendo, presente continuo. Pero, a ver, bueno, no sé. ya, pero toda esta parte, lo que estás diciendo, ya hemos aclarado, ¿ve? Cuando hemos conjugado, ¿sí? Verbos en diferentes tiempos, ¿no? Pues hemos dado terminaciones, ¿no? En diferentes tiempos, ¿no ve? Eso tiene que repasar, ¿ya? ¿Qué te empieza? Ya, tichiri, ¿qué significa warmi pampiwa? Warmi es mujer, ¿no ve? Warmipa, su mujer. Impi es con, ¿no ve? Ya, entonces dice Juano, Hatuna, Juan. Voy a traducir literalmente, pero no es así, ¿no? Juan en la feria con su mujer, muchas verduras compraron, estaban comprando, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Juan y su mujer en la feria estaban comprando muchas verduras, ¿no ve? ¿Ya? ¿Vale? Kanata ka hanech. Kunhamaptas, amoyaputate. Natake wale amuyoskiwa, wale kanaskiwa. Con hamara kichi kuyakanakan, hilatanakan ha, aneja ya paspa nivelan stanteja. Ukchachiris. ¿Ya? Kanat, kamsaptas. Hanar sunek patano. Ya, muy pechados. Ya. Chaj, jepa estructura, ¿ya? Ya te caña. Un jamás, jepaña. Vamos a introducir ubicación temporal, ¿ya? Ubicación temporal. Entonces, ¿dónde entra la ubicación temporal? Ubicación temporal, sujeto. Entonces ya estamos introduciendo al principio. La simple vamos a hacer, objeto directo y lo que es el verbo. Ahora, ubicación temporal, ¿no? El otro día estábamos hablando como complemento circunstancial. Ahora específicamente vamos a colocar ubicación temporal, el tiempo, al principio. ¿Ya? Ejemplo. Wasuro, wasuro, ¿qué es? Ayer. Wasuro, nayaj, ¿no? Utahana, televisión, un chukisca, ya, ¿ya? Entonces ahí podemos ver, creo que ahí está bien. Wasuru, esto es la ubicación temporal, ¿ya? Nayaj, en este caso este es sujeto. Aquí le hemos introducido complemento circunstancial, ¿no?
Ya, esto es complemento circunstancial. Tajana, televisión, es otro complemento circunstancial. Nunca he escuchado luriciña. Un chukiscayata, ¿no? Lurasaña, sí. Esto es verbo. Eso ya es plural. ¿Ya? Ya, entonces aquí hemos introducido, a ver, algo más simple voy a escribir. Ya. Para que cumplan esto, después vamos a complementar esto. Guasuruj, Nayaj, isi, alas, ya. Ahora sí, cumplimos con esta estructura, exactamente, ¿ya? Entonces, Guasuru, esto va a ser ubicación temporal. Naya, sujeto. Isi, objeto directo. Y alaskayata, el verbo. Listo, ¿no ve? Ahora, esta primera estructura, ¿no? Hemos dicho, el objeto, ubicación temporal es el tiempo, establece, marca exactamente cuándo se estaba realizando la acción, ¿ya? Entonces yo podría decir una oración, Nayaj isi alaskayata, ¿no? Entonces, ahora, cuando decimos Nayaj isi alaskayata, tiempo pasado, pasado, ¿no? Testimonial. Entonces alguien puede decir, ¿cuándo, no ve? Entonces, Wasuruj, Nayaj, isi alaskayata. Ahora sí se entiende, ¿no? Entonces, ayer yo estaba comprando ropa. ¿Sí? Entonces, cuando hablen, ahora estamos rectificando, ¿no? Cuando hablamos de tiempo específicamente, lo van a colocar al principio, ¿ya? Kailtarush taphatia, puede ser Maimaraj, Mayuroj, no sé, Anchitaj, no sé, cualquier expresión de tiempo que marque la realización de la acción, entonces, aquí, ¿ya? Al principio. Más ejemplos, por favor. Esto es No sé si puede volver a repetir lo ultimito, por favor. Ya, entonces, ¿qué es ubicación temporal? Hemos dicho ubicación temporal es el tiempo en el cual se está realizando esta acción, ¿no ve? Del verbo, ¿no ve? Entonces, como decía, ¿no? Por ejemplo, nuestra oración simple es esto, ¿no? Tatajaj, man, payaski. ¿Qué significa esto? Mi padre está cocinando. Mi padre está cocinando. Entonces, esto es sujeto, objeto directo y lo que es verbo. La estructura básica. Entonces, tatajama, pues en este caso se entiende, porque estoy en tiempo presente continuo. Entonces, ¿cuándo puede ser presente continuo? Está en este momento, ¿no ve? Pero, por ejemplo, si es pasado, ¿sí? Si es futuro, no se va a entender. Entonces, aquí, en ese caso, es necesario lo que es la ubicación temporal. Entonces, aquí puedo aumentar. ¿Cómo puedo aumentar? ¿Qué ubicación temporal, por ejemplo, no? Puedo decir, Hurpi, podemos decir hurpi. ¿no es? Anchitaj, ¿no es? Anchitaj, tatajaj, manca, payaski. Anchitaj es en este momento, ¿no ve? Ahora, ¿no ve? ¿Ya? Anchitaj, tatajaj, manca, payaski. Entonces, la ubicación temporal, repito, marca el tiempo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que colocar expresiones de tiempo. Walikit, hanicha, amuyesit, cha, hanicha. Hanajaya, hanicha, kunhamas. Sunephamar, sunepham, kanat, hanich. Kanahama kiski no yata que hilata, maini hilata kuyakanaka kunjera kai, como yapchi. A ver, takenir benichak ullaran, takenir ben ullar nephat, ¿ya? Mainit hausara nephama, ¿ya?
Tapjam, ma unyanchao, ¿ya? Ma ejemplo. Una reiteración, por favor. ¿Qué dijo? Ubicación temporal marca. El tiempo, Ah, ya, el tiempo. Gracias. ¿ya? Ya, escriban entonces un ejemplo. Ya, ma unyanchao que el tapjam, ¿ya? Cotullaran y pata. Pueden hacer con esta estructura simple, ¿ya? Para no complejizarse. Después, cuando Y la dominen, última vez, ¿qué significa? Por favor. ¿verdad? No entendí la pregunta. Ya, el tapjam. Yati Chiri, ¿puedo leer? Ya, uyaranim. Hichuru Naya Isi Hareka. Ya, a ver, está bien, pero el verbo estás utilizando mal. Ya, ¿Cómo a sería? ver, dos cosas, ¿no? Easy es ropa, ¿ya? Entonces, jariña es lavar, ¿ya? Axuña también es lavar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Jariña, lavar, esto puede ser, no sé, pues un auto, eh, Lavarse la cara, jariña, lavarse la cara, ¿no ve? higiene, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, axuña, esto es específicamente, no sé, ropa. ¿Me dejo entender? Entonces, con Ya, esto tienes que hacer. ya, ya. No sé cómo explicarte, Ultani pero Hilat, Naya Yati Chiri. ya es como itaña y sauña, ¿no? Entonces, itaña es con palillo y sauñas en el piso o en el telar, ¿ya? Ya. Eso, ya, chocochiquite su Na- Naya, Naya ya, Yati Chiri. Villanueva, después, no sé, era A ver, diseño, pero acá. A Después ver, yo. Yanía. ya, ya eran en Villanueva. Illapu uruj kuyakajaj kollaña utasarami. Ok, Así sí. futuro. Olequiu, ya, quitis chaj, Yo. ya, Hichuru Naya Yapuna Chok Yamuyuskta. ya, olequiu, ya, Rosa, Hichuru mamaha panka el casti. ya, olequiu, Jessica, Haruruk nayak qolliru taru sara. olequiu, Nayarak. ya, Haruruj nayak ibija la Quiscayata. no, pues Karuro Este, es futuro, ¿no ve? sí. Entonces Ese la para un poco Quisqueyata interpretar. es, la Quisqueyata es tiempo pasado continuo. Ya, La Qui nomás. la Quis. Karuro, ¿no? Karuro es mañana, ¿no? Sí, nayak ibij, Tiempo futuro. la La Quija. Qui. Eso. Olequiu. ¿Puedo leer mi ejemplo? Sí, Corina, Ichiro Naya Juntum Lurask Wawataki. ya. Richard, Ah, buen día, licenciado. Hichuru, Hilajaj, Isinacapau, Chukuni. Isinacap, ya. Santos, Naya, Tichiri nada que uliartani. Haruroj Mayaj Irnakriu Sara. al equiponeo. Ruth,
Ok. Maymara Juanunchoq alto patana ma uta alasinja. Ok, Walekiu. Naya yatichiri. Ya, Lydia. Hichuru naya ekot anatta. Anata, ya, futuro, ya, Walekiu. Kitimpis. Yaran epanas para ese pantia. Naya yatchiri. Ya, Emilio, Emilio, Yaranim. Hichuruq naya panka uya. Walekiponeo. Naya Ya, Serapio. anchitaja warmikaja tanta manjaski. Ok, vale que te empieza. Naya Ya, Chiri. Edgar, adelante. Maraja, Nayaja, Argentina, Tokuri, Saraja. Ya, entonces puede ser ubicación de Anchita, no sé, Karoroj, ¿no ve? ¿O has leído? Maraja, Ah, Nayaja. Maranja, o como dicen en Perú. Maraja. Ah, ya, Maraja. Aquí en Al año. Bolivia es Maranja, ¿no? Ah, ya. Maranja, eso es futuro, ¿no? Al año está diciendo. Ya, entonces ustedes Nosotros solamente Maraja. sin N, ¿no es? Maraja, ¿no es? Sí. Maraja, Nayaja, Nayaja, Marcarúa, Tojorsara. Vale, Argentina, Saraja, Tocorija. Sí. oh, el verbo en este caso es Sará, Saraña. Tocori, Saraja. Eso, muy bien. ¿Qué te empieza? ¿No? Ya. Amuyasita acá, Hanich, Hanat, Hanich. Ya, muy bien. Entonces, simplemente ahora al final, como repaso de todas las estructuras que hemos visto, ¿ya? Entonces, la estructura básica hemos dicho en Aymara se asemeja o es igual que el inglés, hemos dicho, ¿no? Entonces, en castellano es sujeto, verbo, predicado. Esto es castellano. En Aymara, el predicado lo llamamos como objeto directo, ¿ya? Entonces, este verbo va al final. Aquí viene objeto directo y aquí viene finalmente el verbo. Esa es la primera estructura, ¿lo ven? Que hemos visto, ¿sí? Esta es la estructura simple. A esto le hemos agregado sujeto más objeto indirecto más objeto directo y lo que sería el verbo, ¿no? Y entonces aquí hemos agregado el objeto indirecto, hemos dicho, sirve para aclarar el objeto directo, ¿ya? Eso. Luego hemos agregado sujeto más complemento circunstancial más objeto indirecto más objeto directo y lo que es el verbo, ¿no? Entonces aquí ya hemos agregado otro más. Ahora hemos dicho, puede tener dos complementos circunstanciales, ¿no ve? Entonces, sujeto más complemento circunstancial más complemento circunstancial más objeto indirecto más objeto directo y finalmente el verbo, ¿ya? A esto hemos llegado hasta anterior. Ahora hemos agregado la ubicación temporal, ¿ve? Ubicación temporal. Entonces, ahora hemos visto ubicación temporal, ¿no? Con objeto directo más el verbo. Pero si se dan de cuenta, a cualquiera yo puedo agregar, ¿sí? Entonces yo voy a ir así. La ubicación temporal, a cualquiera de estos puedo agregar. Entonces aquí, ubicación temporal, ¿no? Puede ser así en realidad. Ubicación temporal. Y aquí, ubicación temporal. ¿Ven? Entonces, esta es la forma simple, digamos, no simple, sino la primera estructura, ¿no? Los 4 primeras estructuras. Y estos 4, también puedo agregar lo que es la ubicación temporal. Ah, aquí me falta sujeto, ¿no? Sí, objeto indirecto. ¿Ya? Entonces, aquí está agregado, a estos mismos 4 está agregado solamente lo que es la ubicación temporal. Entonces, así es como se estructura la oración en el idioma aymara, ¿ya? Entonces, de esta forma, en base a esta estructura, van a escribir, ¿sí? Si no escriben en esta estructura, no se va a entender. Por ejemplo, ¿no? Nayaj,
awati iwija. Nayaj awati iwija. Ahora aquí, no sé, tal vez alguien puede entender. Se entiende. Sin embargo, esto aquí no se puede conjugar, ¿no ve? No se está conjugando en este momento. Entonces, la conjugación del verbo siempre va a ser al final, así. Nayaj iwija. Ay, caray. Esperen. Entonces decía, Nayaj awati iwija. Nayaj awati iwija. Entonces, en este caso, este ejemplo no está siguiendo la estructura, por lo tanto, no se está entendiendo. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? Nayaj iwija awati, ¿no? Puede ser futuro. No sé, awatisk puede ser presente y continuo. ¿No ven? Entonces, aquí en esta parte del verbo, es lo que van a conjugar el tiempo. Ahora, como ya vamos a agregar a esto la ubicación temporal, entonces más fácil ubicarnos en qué tiempo estamos hablando. Entonces, si yo digo, por ejemplo, Wasuruj, ¿ven? ¿Qué tiempo es esto? Wasuruj, ¿qué se refiere? ¿Qué es esto? Wasuruj. Unas acá. Ayer. Entonces, mi verbo, awatiskta, ¿está bien? No. No, esto es presente continuo, ¿no? Entonces tiene que ser por lo menos pasado continuo. Awatis ka ya ta, ¿no ve? Awatis ka ya ta. Wasuroj nayaj ibija awatis ka ya ta. Entonces, aquí el verbo hemos conjugado de acuerdo a la ubicación temporal y obviamente de acuerdo al sujeto. Por ejemplo, si yo digo wasuroj mamajaj. Mamaja, ¿qué persona es? Mi mamá. Tercera persona. Tercera persona. Wasuruj mamajaj hija oatiskayata. ¿Está bien? No. Entonces awatis Awatiskana. ¿No ven la terminación? Wasuruj mamajaj hija awatiska na. ¿Sí? Ya está, ¿no ven? Entonces esa parte, ¿no? Van a recordar de las conjugaciones de los verbos que hemos realizado, ¿ya? Entonces, ukaki uwa. Ukaksum amuy aphat, ¿ya? Kumaro qel aphat taqin. ¿Ya? Hanat hanich kun hamaptas. Hanantas que quismaste, Hilata. Ya. A ver, si tienen alguna pregunta específica, sería un momento también de aclarar, ¿ya? Yo te quiero un favor. Ahí tengo una oración y no puedo traducir en aymara. No sé si podría ayudarme a traducir. El sábado, yo y mis hijos iremos a visitar a mi mamá. Ya. Entonces, sábado, ¿cómo se dice? Samañoro, ¿no? Sí. Samañoro, ¿no ven? Entonces, esto es ubicación temporal, ¿no ven? Samañoro, nayaj, wawanaka hampiwa, ¿no? Mamá, jauka, sará. ¿Ve? Sará o sarao. Sará. Entonces, samañoro es sábado, ¿no? Samañoro, nayaj, wawanaka hampiwa, mamá, jauka, sará. Ya, entonces ahí estás diciendo que el sábado con tus hijos vas a ir. Sería. Ya. No, nayaj, wawanaka hampiwa. Sí. Sarabja. Sí, está bien. ¿Puedo leer? Sí, Olikiu. Mamaja. ¿Qué uyaranimuni? Uyaranim? Hichuru tataja utankana hilahan piwa iska chok llamay subhatam. No. Está bien, pero no estás manejando correctamente, ¿no? A ver, voy a escribir.
decías, Hoy. Churuj, tatajaj. Churuj, tatajaj, ¿cómo decía? Utankana. Utankana, ya. Utankana, Hilahampe, algo así, ¿no? Sí, Hilahampiwa es choque, Yamaisu. Hilahampiwa, choque, Yamai, subhana. Ya, ahora, esto, así es, ¿no ve? Hichuruk, tatajaj, utajana, Hilahampiwa, choque, Yamai, subhana, ¿sí? Ya. Hichuruk, tatajaj, utankana, Hilahampiwa, ¿no? Entonces aquí ya no se entiende, ¿no ven? Ahora, ¿por qué no se entiende? Esto está conjugado. Tatajaj, utana, ahí nomás, utana, ¿no? Hichuruk, tatajaj, utana, Hilahampiwa, ¿no? Ahí así ya está, ya se entiende. Hichuruk, tatajaj, utana, Hilahampiwa, hiskachoque, llama y subhana. Entonces tal vez no es llama y uña, es cosechar, ¿no ven? Entonces tal vez no es en la casa, o en la casa pueden escarbar. Yapuna, en todo caso, ¿no? Yapuna, chakra, ¿no? Yapuna, hilahampe o hiskachoque. Entonces hoy día es presente, o es presente continuo. Entonces aquí tampoco está conjugado bien. Entonces llama yusipki, ¿ve? Llama yusipki. Esto es presente continuo. Entonces dice, Hichuroj, tatajaj, yapuna, hilahampiwa, hiskachoque, llama yusipki. ¿Ve? Está conjugado en tercera persona, que sería tataja. ¿Ya? ¿Con ahí están, pis? Acá chacani, hiska chojenaka, sería también, ¿no ves? Ya. Chojenaka, llama yusipki. Ya puede estar pluralizado, ¿ya? Claro. ¿Ya? Una estampa es amuesita caja nicha. Ahora igual podemos ubicar, mira, vamos a ¿a cuál de estos corresponde? Hichuru es ubicación temporal, ¿sí? Tataja, esto es sujeto. Esto es complemento circunstancial. Y la jampewa, esto es complemento circunstancial. Esto hiska es objeto indirecto. Okenaka, a esto es el objeto directo al cual estamos haciendo referencia. Y finalmente, este es el verbo. ¿A cuál corresponde? Mira, a esto corresponde, ¿no ve? Sujeto a esto. A este último corresponde, ¿lo ve? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿ves? Tal vez la compañera ni siquiera pensó en esto, lo ha escrito, y ya, miren, ¿lo ve? Entonces, así hablamos en realidad, solamente que no estamos identificando, ¿no? Lo mismo en castellano, ¿no ve? Entonces, estructuramos todo en base a esa estructura que tenemos en castellano, pero no estamos siempre pensando, pues, este es el verbo, así tengo que hablar, ¿no? Lo hacemos de forma automática, ¿no ve? A eso tenemos que llegar, tenemos que automatizar, pero siguiendo esta regla. Porque de lo contrario lo vamos a automatizar, pero no en base a la estructura aymara, ¿ya? Pues por eso estamos viendo así de esta Licenciado, forma. Sí. en la segunda oración que he hecho, más o menos, no estoy entendiendo porque la escritura que... ¿Cuál es? Ahí dice, Aruj Naya Huawanakahampiwa Mamahauka Sarpa, ¿Sí? Sarpa, no Sarapha. sería... Okay. Falta. Samay Uroj, esto es sábado. ¿Ya? Ubicación temporal. Sí, pero la última parte. Mamá Jauca, donde mi mamá, ¿ya? Esto es donde. ¿No sería Mamajaca? Ya, puede ser variación dialectal. Mamajaca, ¿ya? ¿Sí? Ya, puede ser otra variación dialectal.
no he escuchado, pero puede ser, ¿ya? Por lo general en este sector, mamajauca, ¿no? ¿Ya? Estos son sujetos. Jaca puede ser, mamá jaca. Entonces, es como decir nanaka, ¿no ves esto? No puede ser mamá jaca. Ah, ya, mamajaca, ya. Mamajaca. Ya, mamajaca. Posiblemente. No he escuchado, pero puede ser así. Esta parte es la diferencia, ¿no ves? Nada más. ¿Ya? Sarapja. Entonces, esto es sujeto, esto es el objeto, en este caso objeto directo, porque estás refiriendo a tu mamá, y este es el verbo. Entonces, esto es sujeto. Ahora, ¿en qué sujeto está? Está en primera, pero en plural, ¿no ve? Entonces, yo puedo decir, nanakaj, ¿no ve? Directamente, ¿no ve? Entonces, ahí la pregunta, ¿kitinaka, no? ¿Quién es? Nayaj o nakajampi, ¿no ve? Yo y mis hijos, ¿no ve? Entonces, esto es sujeto, esto es sujeto. ¿Ya? Entonces, está en primera persona plural. Está. ¿Ya? ¿Con esta episodio? Ya, Tichiri, analizando esa oración, visitar en Aymara es tumpar, ¿no ve? Puede Eso ser. nos hemos olvidado, entonces yo creo que sería agregar al final ahí, mamajauca, tumpiri, sarapja. Tumpaña sería. Tumpaña. Ahora, tumpaña, no sé si es exactamente visitar. Tumpaña, ¿qué es? A ver, en realidad, no es visitar. Acordarse. Entonces, podemos utilizar, ¿no? Recordarse de su mamá. Ya. Entonces, aquí puede ser. Podemos agregar, no hay problema. Sí, ¿Ya? puede ser en mi zona, por ejemplo, es Unijiri usará, o sea, vamos a ir a ver, o Tumpiri usará también, ¿no? O Mamajauca también. Enjaña, tumpaña, pero en realidad no son exactos la traducción de visitar, ¿ya? Eso van a tener en cuenta, ¿ya? Ahora, por ejemplo, aquí no he agregado, ¿sí? Entonces, ¿qué dice en castellano? Y yo y mis hijos, o el sábado, yo y mis hijos vamos a ir donde mi mamá, eso dice, ¿no ve? Entonces, se sobreentiende, si vas a ir a tu mamá, ¿vas a ir a visitar o no? ¿No ve? Va a ir al encuentro, a visitar. Eso, ¿no ve? Se va a ir al encuentro, a visitar, a recordarse, no sé, ¿no ve? Eso, ¿ya? Walek, Kwakam, Maya Chu, his, ¿ya? Maya A ver, his, Maya his tabi hutki helata. ¿ya? Por ejemplo, en las diferentes oraciones que vamos a redactar, justamente tenemos que cumplir la estructura aymara. Entonces, en este caso, al escribir, no estamos elidiendo las vocales, pero al leer ya vamos a elidir, ¿no es verdad? Porque para que se comprenda mejor. Ya, Esa parte quisiera que me explicara. yo manejo con edición, mira. Todas mis oraciones, toda mi escritura está con este. Por ejemplo, Wasuroja, ¿no ve? Mamajaja, ¿no ve? Samaña, Oroja, Nayaja, ¿no ve? Entonces yo escribo como hablo, ¿ya? Ahora, ¿por qué he llegado a esa conclusión yo? Hay dos corrientes ahorita en Aymara, ¿ya? Hay unos dicen, no, no hay que, no hay que, no hay elisión vocálica, ¿no? Pero al momento de hablar sí hay elisión vocálica. Esa es una corriente, ¿ya? Y la otra corriente, que yo estoy ahí, es que se escribe como se habla, ¿ya? Es decir, que estoy hablando de las elisiones, ¿ya? No estoy hablando de vocales alófonos, nada. Ahora, ¿por qué? Porque hay algunos términos que si está con vocal o si está sin vocal, modifica completamente su significado, ¿ya? Siguiente clase les voy a demostrar cómo, ¿ya? Entonces, por eso yo manejo tema de lo que es la elisión, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahora ustedes pueden tomar cualquiera de estas dos corrientes, ¿no? Entonces, ustedes ya verán cómo, ¿no? Entonces, pueden escribir con vocal o con elisión vocálica, ¿ya? Sí, está muy bien. Pero, sin embargo, por ejemplo, el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia escribe
todo completo, sin edición vocálica. Mientras en la UMSA, en UPEA, en universidades públicas escriben, o sea, el IDE, ¿no? Esa parte, dos corrientes, como usted decía, está perfectamente, se entiende, pero nosotros como aymara hablantes hablamos como usted lo que nos está enseñando así, correctamente, ¿no es verdad? Sí, ahora lo malo es que no había pues escritura aymara, ¿no? Entonces, por eso ahora estamos adaptando nada más, ¿no? Sí, Esa estamos es escribiendo, la dificultad. estamos escribiendo a nuestro gusto. Más que Podría ser, ¿ya? aquí Tema de las... aquí también en el Perú también en Chile, en general escribimos con terminación vocal. Entonces, al hablar solamente le dimos vocal, generalmente. Ah, La ya. mayoría escribe con terminación vocal. Al final, también, como dice usted, hay otra regla, ¿no? Nayaj, Hichuro, Sara. Así, ahí sí, terminación vocal en el final de la oración ya se pronuncia como vocal. Pero el IDE al hablar eso, entonces, como decía usted, una de las reglas, una de las corrientes. Sí, perfectamente. Ya. Mahutir Hectata Sum Hanasta Yan a ver. Una está pechot, Korichur tu quist, Pakal Kalua Pechao, Anchita. ¿No? Ya. Mahutir Urkam, ¿ya? Martisuro y Kisian Tapin, Walek para Phat. Les voy a dar actividad en el grupo, ¿ya? Pues van a escribir oraciones, ¿ya? Pues les voy a dar un enlace para que puedan subir. Les voy a dar indicaciones en el grupo, ¿ya? Ya. Walek, kisinkam, walek para pata kenen. Kisinkam hilata. Kama ya